Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, aquí estamos, pasando mucha calor, mucha calor. Lo que está cayendo en Madrid ahora mismo ni se lo digo. Bueno, pues estamos aquí para hablar de un personaje de la segunda película de Spider-Man. Un personaje que tiene amplia galería de figuras, de acompañantes, de aliados, de antagonistas, de compañeros de viaje, etcétera, en multitud de cómics, que todos ellos pueden servir como modelo para cualquier tipo de película y demás. Y yo tengo que aclarar que independientemente de lo que salga, de la foto que vaya a salir, tenemos dos fotos en la revista Acción para encabezar estos vídeos, para presentar estos vídeos, y esas dos fotos hay una que está así y la otra que está así. Y la que nos falta es la que yo creo que hace falta para esta película, que es la que está así, o sea, intermedio. Yo le voy a dar 3 estrellas y voy a aclarar ya de partida, para no perder mucho tiempo con esto de la presentación, que creo que es una película inferior a la anterior de Spider-Man. Estos dos conceptos creo que merece la pena que queden claros. Después hay una cosa que de momento no voy a hacer, que es spoiler. ¿Por qué? Pues mire, porque esta película requiere que se la cuide. Yo creo que es una película entretenida, dura 2 horas y 9 minutos. Yo le voy a dar 3 estrellas. Creo que no es tan buena como la anterior. Es un puntito más caótica, de organización de historia, personajes y demás. Y tengo que decir que no voy a entrar todavía en spoiler, porque es muy fácil de spoilear. Entonces, esta es la típica película que hay que pedirle a los espabilados que ya la hayan visto, que tengan cuidado con lo que dicen de ella. Porque sin querer, de una manera muy fácil y muy gratuita, se puede encargar todo el invento. Y eso tampoco está bien. A mí me parece inferior a la anterior, pero voy a explicar por qué motivos más adelante. Para poder explicar por qué motivos tengo que entrar en territorio spoiler, por lo tanto ahora no lo voy a decir. Simplemente diré que me parece inferior, más caótica, más embarullada y demás. Y sí tengo que decir, sin revelar nada sobre ningún personaje concreto, sí tengo que decir que creo que pasan 3 cosas con esta película. La primera cosa que pasa es que respeta y sigue muy bien la línea de barullo emocional, juvenil, adolescente, de instituto que tenía el personaje en la película anterior. Eso lo tiene también esta. Bueno, eso funcionaba en la otra. Sigue teniendo ese puntito de humor, de giro, de broma. Lo que pasa que ninguna de las dos cosas es ya tan sorpresiva. Ya no es la sorpresa de la primera entrega. Y creo que aquí tenían que haber ido un poquito más allá en ese asunto, ¿vale? Creo que se han acomodado demasiado en repetir fórmulas y estilos y claves que ya habían explotado en la película anterior, en lo referido al instituto, en lo referido a los compañeros, en lo referido a su amiguete, las chicas y todo esto que están por allí funcionando dentro del entorno estudiantil. Y creo que esta es una película de itinerario, es una película de viaje, se llama Lejos de casa y esto está en la sinopsis. Peter Parker sale de paseo por el mundo, por Europa, con sus compañeros de clase en uno de estos viajes de estudiantes, y eso es una de las claves de la historia, del argumento de la historia, o sea que no estoy desvelando nada. Pero las películas de itinerario suelen funcionar muy bien, esta funciona muy bien al principio, pero lo que ocurre es que durante demasiado tiempo se queda en la clave esta del instituto, del itinerario, de las movidas mentales que tiene el colega Peter Parker y estas cosas. Creo que se está demasiado tiempo en esa faceta, en ese entorno, ¿no? Y que eso hace que, digamos, en lo que se refiere a acción, la película tarde demasiado en arrancar. Y digo que aquí no hay un tema de revelar spoiler. Pero sí puedo decir que creo que el otro punto clave que hay que tener en cuenta en esta película, por el cual le doy 3 estrellas y por el cual pienso que es inferior al anterior, es el personaje que acompaña, bueno, los personajes que acompañan a Peter Parker. Creo que la presencia de Tony Stark, de Robert Downey Jr. en la primera película, que estaba muy medida,
Y aquí tenía que ser de alguna manera equilibrada con la presencia de Jake Gyllenhaal como Misterio y la presencia de Samuel L. Jackson como Nick Furia. También está Cobie Mulder. Creo que estos nuevos acompañantes no están tan explotados como deberían estar. Y el encuentro Peter Parker-Nick Furia para mí no tiene la chicha, la carne que debería tener, tanto a nivel de comedia como a nivel de juego, de broma y de tal. No tiene ese gancho que debería tener manejando esos personajes. Y después, en lo que se refiere a Misterio, pues dentro de la galería de acompañantes de aventuras, dentro de la galería de, digamos, compañeros de viaje, ya sean aliados o antagonistas de las aventuras de Spider-Man en los cómics, cuidado que había donde elegir, porque hay un montón de posibilidades. Kraven, por ejemplo, hubiera sido una buena opción. Veneno, quizás un poco pronto, pero Kraven sí hubiera sido una buena opción. Yo creo que ya ha llegado el momento, yo creo que aquí ya había llegado el momento de traerse de vuelta al Duende Verde, y eligieron que su compañero en este caso fuera, no podía estar Tony Stark, no podía estar Iron Man, entonces eligieron que su compañero fuera Misterio. Y Misterio creo que es el personaje acompañante de las historias de Spider-Man que menos se presta a poder tener un buen desempeño y un buen trabajo de desarrollo en el cine. Creo que ese es el talón de Aquiles, o por lo menos uno de los puntos flacos de esta propuesta, de esta segunda propuesta de aventuras de Spider-Man. Que por lo demás, ya digo, es una película entretenida, divertida, te ríes, hay aventuras, hay acción, trepidante, en fin, no para un momento, no te aburres y es una película de verano perfecta. Pero, inferior, en mi opinión, a la anterior. Y ya digo, de unas 3 estrellas. Y tengo que decir esto aquí, hay unos elementos en la película que a mí, por lo menos, cuando yo veo un cliché, automáticamente identifico cansancio. Así de fácil. Cansancio creativo. Cuando un creador utiliza un cliché, identifico cansancio creativo. Y hay una serie de tópicos, una serie de clichés, que no son spoilers, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos en Holanda, pues de repente, tulipanes y molino holandés. Que yo entiendo que esto a lo mejor al público americano quieren dejárselo muy claro, pero caramba, es que es como abrir un libro de geografía para niños de párvulos. Es decir, molinito y los tulipanes, ¿no? Entonces, esto es un poco como ir de tópico en tópico. Si estamos en Londres, pues vamos a ir al Tesoro de la Real. No sé, evidentemente en Venecia, pues las góndolas y tal. Y da una sensación como de haberlo visto ya, ¿vale? Entonces, estos son tópicos, son clichés, que a mí me ofrecen una sensación como de cansancio. Y no entiendo que haya un cansancio en la segunda película, y no entiendo que se acuda pues a algo tan sencillo, tan fácil, cuando en la primera película pues se lo curraron bastante más. Después creo que esta película tiene otro punto, otro talón de Aquiles, en el hecho de que es muy dependiente de lo ocurrido en Vengadores Endgame. Muy dependiente. Creo que la sombra de Vengadores Endgame sobre Spider-Man lejos de casa es demasiado alargada. Y creo que a nivel de historia, a nivel de argumento, a nivel de tener que repetir las cosas 40 veces, me refiero a mucho tema de Tony Stark. Hay una reiteración, una repetición del tema Tony Stark que creo que le sirve más como lastre que como ayuda a la película. Y la encuentro demasiado independiente. Hubiera sido posiblemente mucho mejor para la película que se independizara dentro de lo posible, dentro de la corriente argumental de Vengadores Endgame, de lo que pueda pasar antes, durante o después de Vengadores Endgame, ¿vale? Pero la encuentro muy dependiente de esa línea establecida por los hermanos Russo, que en el fondo es, en muchos aspectos, ajena a lo que es la dinámica de Spider-Man. Y sí que es cierto que han sido serios en una cosa, que es en mantener
la parte, digamos, estudiantil, la parte de comedia romántica, si quieren, juvenil, que funcionaba en la primera película y que aquí pues sigue funcionando y sigue operando. Pero es que esa parte, que no había que tocarla, tampoco había que ampliarla tanto. O sea, no había que darle tanto peso, que ocupa, yo diría que el 90% de la primera parte de la película, de la primera mitad de la película. Se alarga demasiado y claro, empieza a ser un poco cansina, porque da la sensación como que la trama real de la amenaza y demás no está avanzando. Entonces eso queda un poco ahí. Y después, pues lo que vamos a hacer es entrar ya en territorio spoiler, pero con muchísimo cuidado. Sí que os digo que a partir de ahora, los que no hayáis visto la película no debéis, bajo ningún concepto, ver este vídeo. Insisto, os lo pongo aquí bien claro. Entramos en territorio spoiler. Y voy a intentar no ser muy destrozón con los spoilers, ¿vale? Entonces, territorio spoiler, territorio spoiler, territorio spoiler, territorio spoiler. Y os pido que tampoco seáis muy destrozones los que, habiendo visto la película y habiendo visto este vídeo, podáis hacer comentarios en la web. Si os parece, vamos a juramentarnos todos para no destriparle a la gente la película, ¿vale? Incluso en vuestros comentarios. Y demostrad, que seguro que lo tenéis, vuestro talento para decir las cosas sin tener que destriparlas del todo, ¿vale? Demostrar ese talento y vamos a juramentarnos un poco para no ser demasiado destripadores con esta película. He dicho que el personaje de Misterio es un talón de Aquiles y no por el actor. Jake Gyllenhaal está bien, pero no le dan carne de guión. No le dan carne en el guión. No le dan diálogo, pero no le dan carne. Los discursos de Jake Gyllenhaal son muy obvios, muy pesados, en algunos casos muy topicazos y muy cliché. Y pegan una bajona importante. Y ves al actor que está trabajando como actor, pero sin materia prima. Entonces es como si me das a mí un bolígrafo y el bolígrafo casi no tiene tinta. Pues poco voy a poder hacer. No me va a escribir. No me va a escribir por muy bueno que sea yo escribiendo. Si no tengo tinta, creo que a esto me le han dado poca tinta, en este caso para el papel, a Gyllenhaal. Pero es un buen actor, con lo cual defiende lo que puede defender, pero sin tener carne que trabajar. Encima le someten a unos bamboleos de carácter argumental excesivos. Ya digo que Misterio no me parece el mejor personaje acompañante de Spider-Man de toda la galería que tiene de acompañantes, coprotagonistas, antagonistas, aliados y demás en sus aventuras en las viñetas. Creo que era una mala elección elegir a Misterio para cine a estas alturas. Pienso que con otro personaje estaría mejor. Entonces hay, por ejemplo, hay un intento, como una repetición de la fórmula de la primera. En la primera tenemos al buitre y el buitre de Michael Keaton y sus currantes. Y aquí no han buscado una alternativa a eso, sino aquí lo que tenemos son unos frikis tecnológicos que son un poco el grupo antagonista de Spider-Man. Pero claro, resolver con frikis tecnológicos, o sea, es como si hubiéramos sustituido a los currantes, obreros de la construcción y transportistas y demás de la primera película y los hubiéramos sustituido por estos frikis tecnológicos y demás. Pero se observa que es la misma fórmula que en la primera. ¿Por qué no habéis cambiado más? Quizá las películas van muy seguidas. Quizá hay que esperar a tener más historia. Quizá se quema demasiado el producto en tan poco tiempo. No lo sé. Pero hay una repetición de fórmula muy clara. Lo que ocurre es que la fórmula de la primera para mí funcionaba mejor que la de la segunda. Y lo que ocurre es que el papel Michael Keaton y el papel de sus currantes, pues los frikis de esta segunda película, los frikis tecnológicos, pues no los veo yo. La veo atascada en el tema Endgame, en el tema Tony Stark. La veo muy atascada en el tema Tony Stark. Y no hay elementos para desatascar eso. Que hubiera aparecido Pepper Potts hubiera sido un desatascador importante para eso, hubiera dado algún tipo de escena curiosa, pero no aparece, no pasa nada porque no aparezca, no tiene por qué estar, pero sí que es cierto que aunque se la cita, el tema Stark está como muy atascado. Hay mucha foto de Downey Jr., hay mucho Stark, hay mucho Iron Man, hay mucho, pero está como ahí, como atascada, como empantanada en los sucesos de Vengadores, Infinity War y de Vengadores Endgame, ¿no?
Cierto es que al principio saca jugo de eso porque le da unas explicaciones al tema del lapso de Vengadores Endgame muy divertidas, pero es para hacer 3-4 chistes y después no hace falta repetirlo tanto. Entonces, ya digo, los frikis tecnológicos de esta, comparados con los currantes de la primera, eran más competentes, más interesantes los currantes de la primera. Después, de repente se tiran tanto tiempo con el rollo instituto, con el rollo clase, con el rollo compañeros de clase, con el rollo de vamos a ver si ligamos o no ligamos, que al final parece que el objetivo y el tema central de esta película es si va a haber beso o no va a haber beso entre Spider-Man y una de sus compañeras de clase. A ver, de verdad que parece que toda la película está montada para que llegue una secuencia en la que se resuelve o no si va a haber beso o no va a haber beso. Entenderán ustedes que eso es que no funciona muy bien el tema argumental, tratándose de una película de aventuras y demás. Hay chistes muy obvios, por ejemplo, el típico chiste de escudo lanzado y ¿cómo lo hará el Capi? ¿Cómo lo hará el Capi? Me lo veo venir, tío. Cuando te he visto tirar el escudo ya sé que vas a acabar diciéndolo de que cómo lo hará el Capi. Pero es que estáis repitiendo un chiste de chiste, acordaos del tema en Civil War, cuando coge el escudo el propio Spider-Man. Es que no podemos repetir siempre el mismo tema. Después hay el tema de los tópicos que he dicho. Después hay un tema que me parece que merece la pena con esto del humor. Uno de los profesores, de los dos profesores que van con él. Bueno, los chistes de los profesores son horribles todos. O sea, no tienen gracia. Los profesores no tienen ninguna gracia. Pero es que hay uno concreto, el afroamericano, que insiste en repetir chistes de ciencia, pero que esto no es Big Bang, pero que esto no tiene nivel de Big Bang, no vayáis por ahí. Pero el profesor, digamos, de ciencias, que hace unas cosas muy, muy tontorronas, y no las hace una vez, sino muchas veces seguidas, y desde la primera no tuvo gracia. Entonces hay una reiteración un poco tonta. Después, los discursos de Beck, los discursos de Misterio, pues son demasiado previsibles para los que hayan leído TVOs de Spider-Man y demasiado obvios. Estamos en territorio spoiler, o sea que no estoy revelando nada, pero tampoco estoy diciendo demasiado para no reventar toda la película. Pero los discursos no tienen carne de guión. Hay un momento concreto cuando van a tomar una copa, que ahí es donde la película tiene su, diría yo, que ecuador argumental. Y ese es el punto sensible. Y ahí es donde la película a mí se me desmonta. ¿Vale? En la escena de la copa. Se me desmonta la película. Y no voy a decir más, porque ni siquiera en territorio spoiler quiero decir más. Pero la escena de vamos a tomar una copa, en ese momento es cuando a mí, en la escena esa de la copa, en el bareto, la resolución de esa escena a mí se me desmonta completamente la película. Y no es que estuviera demasiado montada antes, pero creo que esa escena es la que tenía que haber salido hacia arriba y va hacia abajo. Va hacia abajo. Deja de sorprender. Como digo, demasiado tiempo en el tema del instituto y del rollito, y creo que no aprovechan bien a Nick Furia. Pero claro, es que con Nick Furia, los que habéis visto la película ya sabéis lo que pasa. Por cierto, hay que quedarse, y esto es lo que decía antes, no creo que esto sea un spoiler, decir que hay una escena post créditos, pero hay 6 minutos más o menos de créditos, y en este caso hay que quedarse a ver la escena post créditos, porque es el tipo de escena post créditos que te explica algo de la película, y que tendría que estar en la película. No es un chiste, ¿vale? Tiene su puntito de humor, pero no es un chiste. Es que te completa el argumento de la película. Después de 6 minutos de créditos, a mí estas cosas me sacan un poquito de quicio. Entonces, que sepáis que si os vais a por el coche, en cuanto le acabe la peli y empiecen los créditos, os piráis, no habéis visto la película entera. Para acabar de ver la película, necesitáis ver la escena post-créditos. Y los que ya la habéis visto, sabéis cómo va ahí el tema de Nick Furia, que considero que es un grave error. Sacar a esos personajes de bajo rendimiento en la película de la Capitana Marvel
volvemos a traerlos aquí y la resolución de esa escena postcréditos es lo que acaba de chafar ya todo. O sea, remata la faena que comienza con la escena, con la resolución de la escena de la copa. O sea, lo que empezó con la copa en el bar se remata para peor con la escena postcréditos. Y todo queda como en un paqué gigante que dices, menos mal que esto me lo habéis puesto al final, porque, en fin. Insisto, para mí, película floja de Spider-Man, sin motivo aparente, excepto quizá el poco tiempo que media entre una película y otra, y el tener una dependencia de lo que ha pasado y de lo que pasa en Vengadores, en el ciclo de Vengadores y demás. Creo que eso no ha sido, creo que eso lo ha perjudicado. Igual que en la primera película le benefició a Spider-Man estar dentro del universo Marvel, creo que en esta segunda le ha perjudicado. Mala elección de Mysterio como compañero de viaje de Spider-Man en esta historia. Mal rendimiento de la amenaza de los frikis de la tecnología frente a lo que era el grupo del otro, de la primera película. Muy caótica, muy precipitada y bueno, con un ritmo que va y viene por allí y por allá. Muy alargada en lo referente al tema instituto. No creo que deba de ser el beso o el no beso el epicentro de toda esta movida, pero es así como lo han querido hacer y hay poco que analizar más allá de esto. Y ya digo, la veo una película pues muy un tanto despistada con todo lo bueno que se había hecho en la primera, ¿no? Tiene cosas que respeta de la primera, pero le falta todas esas cosas. Ya no son nuevas, no son sorpresa. Y yo esperaba bastante más de esta segunda aventura de Spider-Man y tengo que decir que me ha dejado bastante flojo. Por eso he puesto 3 estrellas, por eso digo que independientemente de cómo sea la foto de este vídeo, tanto si la ponen así como si la ponen así, no es ni así ni es así, es así. Pero un poco bastante flop, o sea, la sensación es flop, ¿eh? Se me ha caído los palos de sombrajo un poquito viendo cómo iba todo esto. Y es que el problema es la capacidad de jugar con la credulidad del público. Excuso deciros que los que hayáis leído TVOs de Spider-Man no vais a sentiros especialmente sorprendidos en clave grata, ¿vale? Porque lo vais a oler desde el principio. Pero los que no habéis leído TVOs de Spider-Man, pienso que os va a saber un poco a... Es una sensación agridulce, porque el caso es que tú has visto la película, te has reído en algunas partes, pero igualmente tengo la sensación de que es una película desaprovechada, con muchos elementos desaprovechados, desaprovechado Nick Fury, desaprovechado Jake Gyllenhaal. Mysterio no podía dar más de sí, es que el que eligió Mysterio metió la pata, o sea, el que eligió Mysterio para acompañar a Spider-Man en esta segunda película, la colocó, la metió hasta aquí, o sea, 3 pueblos. Pero dicho todo esto, yo no puedo decir más, 3 estrellas, una cosa mediana y tal. Y película entretenida, película de aventuras, película de verano, película para pasar el rato, pero por debajo para mí de lo esperado y de lo que se podía elucubrar que podía ser esta continuación, esta segunda entrega de las aventuras del nuevo Spider-Man. Me ha dejado un poquito flop, ¿vale? Y nada más, vedla. Y por supuesto, importante, insisto, no hagáis spoiler en los comentarios, respetad a vuestros compañeros de vicio. Y aquellos que la hayan visto, intentad manejar la información con muchísimo cuidado porque es muy fácil de destripar. También os digo, para mí, cuando una película es tan fácil de destripar, es que es endeble de nacimiento. Nació endeble. Y esta facilidad con la que se puede destripar esta película significa que no tiene mucha chicha que ofrecer. No es otra historia, esa es mi interpretación, ¿vale? Una película sólida, incluso haciéndote un spoiler, pues bueno, dices, vale, pero aquí no, aquí es que con cualquier cosita que os cuenten os destrozan el asunto, ¿vale? Bueno, cuidado con los comentarios y espero que esta parte de spoiler no la hayáis visto si no habéis visto la peli. Que la disfrutéis, ir a verla, que creo que merece la pena, porque vosotros tenéis que completar vuestro propio puzzle y vuestra opinión. Nos vemos, hasta luego. Darle a like si os gusta, suscribiros al canal, Revista Acción en kioscos, etcétera. Hasta luego.